Pues vamos a preparar también nuestros corazones para... ah, me gustaría compartir contigo algo que Dios puso en mi corazón esta semana, dentro de lo que cuando estaba revisando algunas cosas en mi celular y estaba borrando algunas cosas que ya no necesitaba. Me vino por ahí un video que grabé hace algunos años atrás cuando íbamos camino a casa. Llegamos un domingo después de una reunión y cuando llegamos ese domingo a nuestra casa, pues nos habíamos dado cuenta que se habían metido a nuestra casa y robaron algunas de las cosas que teníamos de más valor, ¿verdad? Saquearon nuestro hogar. Y recuerdo que cuando llegamos, pues la primera impresión fue como de impotencia, de enojo y de reclamo hacia Dios sobre por qué había sucedido esto. Pero recuerdo que en medio de eso tuve un tiempo de oración, recordaba lo que había predicado y me acuerdo que tomé mi celular y grabé un video recordando ese día, ¿verdad? Recordando ese día. Y recuerdo que en este video yo decía, bueno, acaban de asaltarme tal fecha, voy llegando a mi casa y mi casa está volteada, ¿verdad? Y me robaron todo. Y yo me grababa este video para decirme a mí mismo en un futuro, ¿verdad? Y recordarme que cuando yo estuviera pasando alguna necesidad, pudiera recordar la fidelidad de Dios siempre en todo momento. Entonces recuerdo que grabé este video y fue comentando, diciendo, ¿verdad? Acerca de esta fidelidad de Dios constante hacia mi vida. Y es que todos en algún momento, sin duda alguna, de la vida pasamos por momentos de dolor. ¿Cuántos aquí hemos pasado momentos de dolor? Puede ser tal vez, algunos tuvieron tal vez una pérdida, otros tal vez se enfrentaron una traición, otros tal vez están pasando por enfermedades, soledad, angustia. Yo no sé tal vez cuál sea nuestro dolor, pero sabes, a veces la vida duele. A veces la vida duele. Y a veces nos podemos preguntar cuando estamos pasando esos momentos, ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permitió tal situación? Eh, y sabes, yo veía una historia hace un tiempo atrás, en el 2009, en Sao Paulo, Brasil. Había una iglesia muy, muy grande. Si tú puedes ver las imágenes, tal vez puedes darte cuenta de la dimensión de la iglesia. Era una iglesia para miles de personas, ¿verdad? Una iglesia grande en Sao Paulo, Brasil. Pero fue una noticia muy sonada porque en una de sus reuniones ellos estaban reunidos, listos para adorar a Dios. El auditorio estaba lleno, había mucha gente lista para honrar el nombre de Jesús. Pero en medio del servicio, de la nada, el techo de esta iglesia cayó encima de todas las personas. Se vino abajo, colapsó el techo y algunas de las personas que estaban en ese lugar, en esa iglesia, lamentablemente perdieron la vida. Hubo algunas personas que fallecieron, pero también hubo muchas personas heridas. Y tal vez cuando vemos este tipo de noticias, yo no sé a ti, pero a mí me causa como cierta picazón o cierta duda acerca de Dios, porque digo, ¿cómo Dios permite estas cosas? Porque puedes imaginarte que un día por la mañana tú digas, yo hoy voy a la iglesia a adorar a Dios y vienes con un corazón listo para honrarlo, para darle lo mejor, pero en medio de eso, de repente pierdes la vida por un accidente. Ahora, esta noticia fue muy sonada porque en esta iglesia iban personas famosas como el futbolista Kaká, un futbolista brasileño de selección brasileña, ¿verdad? Y que era parte y miembro de esta iglesia. Entonces, cuando uno se da cuenta de estas noticias, dice, ¿por qué Dios permite eso?
¿Por qué no le pasan más bien las tragedias a aquellos que hacen cosas malas, no? ¿Por qué mejor Dios no castiga tal vez al narcotraficante o al hombre que se metió a mi hogar a robarme? ¿Por qué Dios no castiga a esos hombres? ¿Por qué Dios no castiga a aquel tal vez que me hizo daño, que lastimó o al violador o a aquella persona tal vez que realmente se dedica a hacer mal? ¿Por qué Dios castiga? Pareciera que castigara a personas que estaban disponiendo su corazón para honrar el nombre de Dios. Y hay veces que ese tipo de cuestionamientos pueden venir a nuestra vida y no entendemos a veces el por qué suceden las cosas. Pero la Biblia nos muestra un pasaje que puede iluminar un momento de dolor, que yo pienso que es uno de los momentos más fuertes antes de la cruz que Jesús pudo vivir de dolor. Y lo encontramos en Mateo capítulo 26, versos del 36 al 39. Mateo capítulo 26, verso 36 y 39 dice: Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: Siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, les dijo Jesús. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Y dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros podemos ver constantemente en este pasaje Jesús estaba viviendo un momento de angustia y de agonía terrible porque él sabía el sufrimiento que le esperaba. Él sabía que ya estaba a poco de entregar su vida, no que se la quitaran, sino de entregar su vida para morir por cada uno de nosotros. Ahora, aunque Jesús sabía que ese era su propósito y ese era parte de la voluntad de Dios, Él mostró en este pasaje que sintió gran agonía, una agonía tan fuerte, dice la escritura, que sintió tanta tristeza y angustia en su corazón que sintió casi morirse. ¿Te ha sucedido eso? Que de repente tú estás preocupado por algo que sientes que te vas a morir, ¿no? A mi mamá le pasó una ocasión, ¿verdad? Que yo me fui por ahí con unos amigos, no le comenté nada y me fui con un amigo ahí de la escuela. Y yo estaba muy chico y ya era muy tarde y yo no llegaba a la casa. Mi mamá estaba preocupada, angustiada. En ese tiempo no había celulares como ahora, ¿verdad? Lo único que utilizábamos los jóvenes para distraernos eran los tamagotchis, ¿verdad? Y se nos morían y bueno, los reiniciabas ahí. Pero no había esta comunicación como la hay ahora. Y mi mamá no sabía qué hacer, estaba angustiada, ¿verdad? Desesperada porque no llegaba. Pero cuando llegó, sintió como que la vida se le devolvió. ¿Te ha pasado algo similar? A mí me ha pasado con mi hijo. De repente no lo veo, siento que la vida se me va, ¿no? O sea, es un momento de angustia terrible. Ahora, tal vez esto no se compara a lo que Jesús sentía. La angustia de Jesús era todavía más fuerte porque él sabía que sobre él no solamente iba a haber un sufrimiento en su cuerpo natural, sino que sabía que dentro de su cuerpo él iba a cargar con todo el pecado de la humanidad. Espiritualmente él iba a morir y todo el pecado de la humanidad iba a caer sobre él. Por eso la angustia era tan tremenda y tan fuerte, lo que Jesús sentía en ese momento. Ahora, todos en algún momento nos hemos preguntado sobre
el por qué Dios permite ciertas cosas a veces a sus hijos. En el libro de Job, por ejemplo, encontramos este cuestionamiento más de 3 veces. El por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite que un justo sufra? ¿Por qué Dios permite que alguien que está haciendo lo bueno, lo recto delante de Dios, padece sufrimiento? ¿El por qué? Y constantemente en este libro encontramos ese cuestionamiento, ¿por qué? Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Que Dios nunca contesta esta pregunta, el por qué. Jamás Dios dice el por qué uno debe de sufrir. Incluso cuando Jesús se encarna y está en la tierra aquí con nosotros, le hacen este mismo cuestionamiento: ¿por qué deben de sufrir los justos? Pero ¿sabes? Jesús en ningún momento trata de explicar o responder esta pregunta: el por qué. El por qué debo de padecer, por qué ciertas personas, como vimos ahorita, que iban a adorar a Dios, tuvieron que morir y un techo les cayó encima. ¿Por qué? Y Jesús tal vez no trata de resolver esa pregunta, pero lo que sí vemos es que Jesús viene a entender ese dolor que muchas veces sentimos. Él no trata de responder ese cuestionamiento, pero vemos que Él pasa por un proceso en donde Él se da cuenta que para poder responder esta pregunta, primero Él necesita entender nuestro dolor. Y gracias, Derian, por ilustrarlo, así ese dolor. Porque la mayoría de nosotros tratamos de responder esta pregunta: ¿cómo responder ante el dolor? ¿Cómo responder cuando la vida duele? ¿Cómo responder cuando vienen momentos de sufrimiento, adversidades a nuestra vida? ¿Sabes? Jesús sintió el dolor emocional. Él expresó estas palabras: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste. Jesús, al igual que nosotros, sintió este momento, ¿verdad? Donde pareciera que Jesús no quisiera pasar el proceso. Sin embargo, Jesús pasa el proceso. Porque hoy vivimos debemos de entender que la mayoría de nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles en la vida de dolor, no porque Dios nos desee un mal, sino porque simplemente estamos en una naturaleza caída. Desde el momento que el hombre y la mujer pecaron en contra de Dios, vivimos ya en un mundo caído, y en lo cual a ninguno de nosotros nos exenta de pasar por momentos de dolor o difíciles. Todos estamos expuestos a eso, simplemente porque el mundo está caído, porque el mundo no es perfecto. Es por eso que aunque confiamos en que Dios nos guarda y Dios cubre nuestra vida, yo no voy a esperar ahora, después de que me robaron, a dejar las cosas igual. Pregúntame ahora, después de que me robaron, puse, ¿verdad? Como una jaula en mi patio, puse doble candado, puse cancel, ¿verdad? Porque aunque sé que Dios me guarda, vivimos en un mundo caído. Aunque yo sé que cuando voy manejando Dios guarda mi vida, sé que no estoy exento de sufrir un accidente porque vivimos en un mundo caído. Pero a veces pareciera que tú y yo tenemos el concepto que en Dios tenemos ya como si hubiéramos comprado un seguro de vida, ¿no? Ahora que estoy en Cristo nada me puede pasar, estoy como en una burbuja, ¿no? Estamos en el Señor, confiamos que Él guarda nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón.
Sin embargo, esto no nos exenta de pasar sufrimiento, dolor. Dice la escritura que Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios no hace esta excepción de persona porque eres hijo o no lo eres. Hay quienes tal vez pueden sentirse porque soy hijo de Dios, a mí no me va a pasar nada. No, cuidado, porque si no comes bien también te va a dar diabetes. No, cuidado. Hay gente, ¿verdad?, que tal vez piensa que porque una vez recuerdo que nosotros teníamos un pastor, ¿verdad? De ahí yo aprendí a pisarle recio al carro, ¿verdad? Con él. Este pastor, le encantaba pisarle, ¿verdad? Y le daba fuerte. Y una vez yo recuerdo que un amigo iba con nosotros, ¿verdad? Íbamos viajando con este pastor. Y mientras íbamos viajando, el pastor se cansó de manejar y le pidió a mi amigo que condujera. Así que mi amigo empezó a conducir el carro del pastor. Y cuando el pastor iba de copiloto, él iba asustado y agarrado, ¿verdad? Y decía, oye, qué feo se siente, ¿verdad? Cuando mi amigo le pisaba. Y mi amigo le dice, no, pastor, y no ha sentido cuando usted maneja, se siente peor, ¿verdad? Pero hay veces que pensamos que somos intocables por el simple hecho de ser hijos de Dios. Y ¿sabes qué? Estamos en un mundo caído. Todos estamos expuestos al sufrimiento. Mentiría si te dijera, ¿sabes qué? A ti nunca te va a pasar nada malo ahora que estás en Cristo. Mentiría si te dijera, ahora que has aceptado a Jesús en tu corazón, ya Dios te libró de todo, ¿no? Mentiría si solamente hablara de un Dios de promesas, pero no un Dios que nos pasa también por procesos. Porque nosotros tal vez estamos inclinados y nos gusta mucho el Dios de las promesas, ¿cierto? Que Dios me dé, que Dios me bendiga, que Dios multiplique, que Dios sane. Y yo creo que Dios es un Dios de promesas, pero para que vengan muchas veces esas cosas, Dios también usa procesos en nuestras vidas para que Él pueda ser exaltado. Y Jesús muestra este sentimiento, este dolor emocional, diciendo, mi alma está muy triste. Muestra su vulnerabilidad. Pero también podemos ver que cuando Jesús está en medio del dolor, la manera en cómo Él responde es que Jesús no se aisló, sino llevó a sus amigos con Él. Jesús no se aisló. Jesús no dijo, bueno, como estoy pasando este momento difícil, no quiero que mis discípulos me vean, no quiero que nadie vea lo que estoy padeciendo, lo que estoy pasando, sino que Jesús en medio de su dolor anima e invita a sus amigos más cercanos para que lo acompañen y estén con Él en ese momento de dolor. Porque sabes, cuando alguien está pasando algo difícil, y me incluyo, ¿verdad? Hay ocasiones que cuando alguien está pasando por algo duro, podemos decir algo como, hey, yo te entiendo. No, no te preocupes, yo te entiendo. Pero tal vez es difícil comprender el dolor de alguien cuando tú no estás en esta posición o cuando no sabes realmente lo que se siente, lo que la persona está pasando. Hay veces que tal vez cuando alguien perdió a un ser querido y tú no has perdido a nadie, tú no puedes decirle a esa persona, entiendo tu dolor, porque no sabes lo que se siente. Tú no puedes decirle a una persona que era rica y de repente lo pierde todo, hey, entiendo lo que se siente si nunca estuviste en esa posición. Pero podemos ver cómo Jesús, en medio de este dolor, anima a sus amigos a estar con Él, porque la Escritura nos dice, lloren con los que lloran. Cuando alguien pasa a veces por un momento difícil, no necesariamente es entender el dolor, sino estar con esa persona en su dolor. Hay veces que no vamos a entender su dolor,
Pero hay veces que es necesario solamente estar allí para darles un abrazo, para darles consuelo, para darles ánimo, para darles fortaleza. Y Jesús se da cuenta que Él necesitaba amigos en medio de su dolor. No sé si tú te has sentido con la tentación de encerrarte en ti mismo cuando algo va mal. Hay veces que a mí me sucedía que cuando las cosas en mi vida iban mal, yo trataba de aislarme. Hubo una temporada donde las cosas en nuestra vida no iban bien. Mi matrimonio no estaba bien, mi economía no estaba bien, mi relación con Dios no estaba bien. Y lo que traté de hacer es aislarme en mí mismo. Dejé de buscar personas, dejé de tener una relación con mi esposa, dejé de que alguien pudiera ayudarme en medio de este proceso. Pero me di cuenta que no podía en medio de mi sufrimiento estar solo. Y podemos ver cómo Jesús responde al dolor o en medio de su dolor a través de esta acción que es como poder sanar esa herida que pueda haber en nuestra vida o en nuestro corazón. Es como ese antiséptico que necesitamos utilizar para sanar. Si tú estás atravesando un momento de dolor, un momento difícil, déjame decirte algo, necesitas a alguien que te acompañe. No puedes estar solo, no puedes estar sola. Busca a alguien que te ayude. Podemos ver también que Jesús fue al Padre en oración. Fue al Padre en oración. Él dijo: quédense allí mientras voy y oro. Él pidió a sus discípulos: ¿saben qué? Gracias por estar aquí conmigo, gracias por ayudarme en medio de mi dolor, pero ahora necesito buscar de Dios en estos momentos. Creo yo que la mayoría de nosotros en nuestro momento de dolor, tal vez lo último que hacemos es orar por nuestras necesidades. Yo no sé, pero me ha tocado por mi experiencia conocer gente que cuando pasa por un momento de dolor, le es más fácil pedir a las personas que oren por su dolor o por su necesidad, que la misma persona ore por esa necesidad. A veces es más fácil delegar a alguien: ay, estén orando por mí porque estoy pasando necesidad. Pero hay veces que la misma persona no busca la ayuda de Dios en medio de su necesidad. Y sabes lo que el Señor nos está animando a través de esta escena de dolor tan grande que Jesús estaba pasando, es que estos pasos que Jesús dio tal vez no responden la pregunta del por qué a mí, pero sí nos ayudan a atravesar nuestros momentos de dolor, porque no hay una respuesta. Yo no te puedo dar una respuesta sobre por qué algunos niños nacen al momento de morir. Yo no te puedo dar una respuesta por qué de repente a alguien le cae una enfermedad terrible que lo lleva a la muerte. Yo no te puedo responder la pregunta del por qué tal vez hombres y mujeres y niños en algunas partes de África mueren de hambre y Dios no les provee comida. Yo no te puedo responder preguntas sobre el por qué tal vez hay muchos que en medio de una guerra sin deberla ni temerla llegan a morir, porque no hay respuesta para eso. No hay una respuesta del decir por qué una persona u otra les pasa tal tragedia. Pero lo que sí te puedo decir es cómo Jesús, cómo responder ante ese dolor. Primero necesitamos reconocer aquello que tal vez nos está lastimando.
aquella necesidad latente que está en nosotros. Busquemos a alguien que nos ayude, pero sobre todo busquemos a Dios en medio de estas necesidades. Porque, ¿sabes? Jesús por eso tuvo que hacerse hombre como nosotros. Por eso dice la Biblia que Él, siendo Dios, no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se humilló, tomando forma de hombre, siendo como nosotros, para poder entender esas necesidades, aquellas cosas que estamos pasando en nuestras vidas. Yo no sé, tal vez hoy tú que estés atravesando, yo no sé si tal vez si es algo económico, yo no sé si es algo en tu matrimonio, yo no sé si es algo con tus hijos, yo no sé si es algo emocional, yo no sé si es una enfermedad, yo no sé qué parte de tu vida te está doliendo hoy. Pero lo que sí sé es que en medio de ese dolor podemos encontrar una respuesta en Cristo Jesús. Escuché una historia que me impactaba mucho. En 1915, en Enterprise, Alabama, hubo un insecto de México, ¿verdad?, que arribó a aquel país en Estados Unidos, especialmente en esta parte de Alabama. Los agricultores en aquella región regularmente sembraban algodón, pero de repente, ¿verdad?, les cayó esta infesta de insectos en todo su cultivo, lo que provocó que este insecto se comiera toda la cosecha de toda esa región de Alabama. Los agricultores perdieron todo en ese momento. Toda su cosecha de algodón la perdieron gracias a este animal o a este insecto. Pero ante esta crisis, los agricultores decidieron diversificar la manera de trabajar sus tierras, lo que provocó que ahora ya no sembraran algodón en sus tierras, sino que empezaron a sembrar maní, sorgo dentro de sus tierras, y se dieron cuenta que este tipo de alimentos era más remunerable en su economía, y que este tipo de cosechas, este tipo de animal no lo podía atacar, ¿verdad? El animal no se comía esas cosechas que ahora estaban sembrando. Entonces, la gente ahí en Alabama decidió ya no sembrar algodón, sino ahora sembrar maní y sorgo dentro de sus cosechas. Ahora, la mayoría de gente se dio cuenta que sus ingresos subieron gracias a esta catástrofe o hacia esta tragedia que les había sucedido. Y es interesante porque no sé si me puedes ayudar ahí con la siguiente imagen, por favor. Allí en Alabama, los agricultores hicieron esta escultura de una mujer, donde esta mujer levantaba, ¿verdad?, en sus manos un tipo de tina, y en medio de esa tina estaba, ahí no se ve en la foto, pero en la punta de esta tina está el insecto que había devorado sus cosechas de algodón. Ahora, lo más interesante de todo esto es que en medio de ese monumento ellos tienen una frase inscrita allí que dice: con profundo aprecio al gorgojo y lo que hizo para proclamar la prosperidad de esta tierra. O sea, este monumento lo hicieron para agradecer a que el gorgojo, este animal que había atacado sus cosechas, ¿verdad?, lo hicieron para recordar que hubo un animal que atacó sus cosechas, y que gracias a esa catástrofe o que gracias a esa necesidad, ahora ellos se habían convertido en una tierra próspera, cambiando sus cosechas ahora por maní y sorgo. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Sabes? Yo creo que la mayoría de nosotros
realmente nunca vamos a conocer a Dios si no pasamos por un momento de dolor. Si tú y yo realmente queremos conocer a Dios, necesitamos pasar en nuestras vidas momentos de dolor o de sufrimiento. Ahora, el sufrimiento que muchas veces pasamos tú y yo trae como consecuencia algo más glorioso que tú y yo ahorita no entendemos. Hay veces que tú y yo no entendemos y no hemos puesto atención a esa necesidad o ese dolor que estamos padeciendo. Pero yo creo que esos dolores en nuestras vidas nos ayudan a conocer más y verdaderamente a Jesús. ¿Sabes? Jesús no fue librado del dolor, pero fue fortalecido para atravesarlo. Y por lo que Él vivió, Él puede consolarte en medio de tu dolor. Él, aunque pidió en oración: Padre, haz pasar de mí esta copa. Tal vez esa oración era una oración que Dios podía responder, claro. Pero Él entendió y dijo: Señor, pero que no se me haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Hay veces que tú y yo tal vez no quisiéramos padecer ciertas cosas en nuestra vida, pero sabes, nuestros dolores nos ayudan a conocer más a nuestro Señor. Nuestro dolor nos ayuda a conocer más a este Dios de amor y de misericordia. Hebreos 4:15 y 16 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. La gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Jesús sabe y conoce lo que tú y yo podemos estar pasando. Hoy yo no sé qué es las cosas tal vez que te están preocupando, que te están robando la paz. Yo no sé qué es aquello tal vez que duele en el alma, te provoca tristeza, ansiedad. Pero hay algo que debes de saber: que a través de lo que Cristo hizo, tú y yo podemos encontrar esta gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Hoy tú puedes encontrar esa gracia a través de Jesús, y si tú la quieres, hoy la puedes recibir. Yo creo que sin duda alguna la mayoría de nosotros tal vez hoy estamos pasando por alguna necesidad. Yo no sé hoy cuál sea tu necesidad, tu sufrimiento. Yo no sé tal vez qué sea lo que hoy te duele en la vida. Tal vez puede ser ese hijo o esa hija que está perdido en las drogas. Tal vez puede ser ese hijo o esa hija rebelde que no quiere nada con Dios. Tal vez puede ser ese matrimonio que está a punto de sufrir un divorcio. Tal vez puede ser esa economía lastimada, fracturada. Pero hoy yo quiero animarte que puedas encontrar la gracia para esa ayuda que tú necesitas urgentemente hoy. En Cristo la podemos encontrar. Jesús conoce nuestro dolor. Él sabe de nuestro sufrimiento. Y tal vez, aunque no hay palabras para explicarlo,
sí nos da una forma de poder sobrellevarlo. Porque sabes, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?